8 de la mañana con 9 minutos. Un completo informe sobre la salmonicultura en la región de Aysén, principalmente en las áreas protegidas, difundió recientemente el director de CODEF Aysén y presidente de la agrupación Aysén Reserva de Vida, Peter Hartman Samhaber. El texto titulado Salmoneras en áreas protegidas de la región de Aysén, de 26 páginas, es el resultado de más de 30 años monitoreando la salmonicultura en la zona, según señala el autor en su introducción. El objetivo de esta investigación es dar a conocer, transparentar y evaluar la ubicación e impactos de las concesiones salmoneras en las áreas protegidas de la región de Aysén, considerando aspectos ambientales y normativos. Además, identificar y analizar la distribución, origen, concentración y control de las concesiones y su situación de caducidad e hipotecas, además de identificar y evaluar los efectos de la salmonicultura sobre áreas protegidas. Este documento está estructurado en 7 capítulos, cada uno de los cuales, a través de tablas, cuadros y fotografías, va entregando luces sobre la magnitud de la intervención de las concesiones salmoneras en las áreas protegidas del mar Austral. De esta forma se entrega un contexto de las 13 décadas de la industria en una región con cualidades ambientales excepcionales y frágiles, más su importancia mundial para la conservación. En ella se encuentran al menos 80.000 kilómetros lineales de borde costero sobre 35.000 kilómetros cuadrados, de la mayor de las 3 zonas estuarinas o de fiordo del planeta, y que contiene una alta biodiversidad marina desconocida y priorizada como de importancia para la conservación mundial. Bueno, el director de CODEF Aysén y presidente de la agrupación Aysén Reserva de Vida, Peter Hartman, se refirió al contenido de este informe titulado Salmoneras en áreas protegidas de la región de Aysén. Este informe tiene una gran cantidad de investigación. Fueron 2 años en que estuvimos trabajando en esto. Incluso un informe de especialistas de base. Está súper documentado y muy ilustrado, con lujo de detalle. Peter Hartman señaló que a través de este documento evidenciaron el incumplimiento normativo por parte de la industria salmonera en el territorio durante más de 30 años. En el informe consignamos varios incumplimientos legales. Y la conclusión es como que parece que la única ley que vale en el litoral es la ley del embudo del estado salmonero. Bueno, algunas cifras que entrega este estudio. Hay en total 1.409 concesiones en la Patagonia por un periodo aproximado de 25 años. De este total, 719 se encuentran en la región de Aysén, en 5.901 hectáreas y que representa el 51% del total nacional. Un 49% de ellos se ubica en áreas protegidas que generan un 40% del salmón cosechado. En el año 2022 operaron 152, de las cuales 73 se ubican en algún área protegida. Un 30% de estos cultivos ha presentado casos de sobreproducción, mientras que un 32,8% impactó la columna de agua eliminando el oxígeno. Poco más de la mitad, un 51%, son reincidentes de esta práctica. Un total de 272 están en situación de caducidad, una 37,2% aproximadamente, de las cuales un 40% se ubican en áreas protegidas. AgroSuper es la empresa con mayor concentración de concesiones, con 223, mientras que las llamadas 7 familias son titulares de 80. Un 42,6% de los títulos están en manos de empresas extranjeras, aproximadamente 307, y de ellas Mowi, de capitales noruegos, tiene 104. Parte entonces de las conclusiones, datos que entrega este informe, que usted puede revisar, por cierto, en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 8 de la mañana con 13 minutos y saludamos a esta hora al diputado del Frente Amplio por la región de los Lagos, Jaime Sáez, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender este llamado. Hola, muy buenos días, gusto saludarle. Saludos a la audiencia también.
Muchas gracias, diputado. Queríamos conversar con usted respecto de, bueno, todo lo ocurrido ayer a propósito del debate en torno a la regulación migratoria, las imágenes que pudimos ver ahí a las afueras del estadio Víctor Jara con estas miles de personas que acudieron a este proceso de enrolamiento, muchas de ellas pensando que de esta forma podrían comenzar un proceso de regulación. Posteriormente se aclaró que eso no necesariamente es así, pero preguntarle en primer lugar respecto de precisamente de lo que se vio ayer, ¿no? Y respecto de lo que significa para el debate que se está dando actualmente en torno a la materia. Bueno, yo creo que lo primero es que significa que esto es un debate que es importante, que genera una alta expectativa en miles de personas que han llegado a Chile, muchos de los cuales han tenido descendencia en nuestro país, han nacido niños y niñas en los últimos años que son chilenos, y por lo tanto creo que lo relevante es poder precisamente avanzar con prontitud en la legislación y tener una política acotada en el tiempo, que sea clara, que sea efectiva y que permita el camino a una regularización real, pero con información que sea, insisto, que sea clara, que sea fidedigna, que sea oportuna, para no generar situaciones como la de ayer, con altas temperaturas, gran concentración de personas, muchas horas de espera, ¿cierto? Y donde finalmente, claro, cuando se dice enrolar o empadronar, evidentemente eso es bastante distinto a regularizar. Eso implica una serie de trámites posteriores que no necesariamente van a ocurrir en el tiempo que de repente una persona podría señalar. Pero más allá de eso, creo que lo urgente para nuestro país, y por ejemplo, además, viendo algunas otras situaciones que han ido apareciendo en las últimas semanas, hay un informe del doctor Segers que indica, por ejemplo, la severa crisis demográfica a la que se enfrenta nuestro país por nuestra bajísima natalidad, y en la fuerza migrante evidentemente hay una respuesta a ese problema. No creo que sea una bala de plata, por cierto, pero sí hay una respuesta ahí, y por lo tanto para nuestro país no es un tema trivial. Yo creo que nosotros tenemos que sacudirnos el racismo que llevamos dentro, la frustración, creo yo, propia de una situación que ha ocurrido en un volumen nunca antes visto, que ha implicado un shock cultural también importante, que más allá de que particularmente con quienes vienen de Venezuela hablamos el mismo idioma, tenemos formas de socializar que son distintas, de comportarnos en comunidad que son diferentes, y esto evidentemente al principio y todavía provoca cierto rechazo en una parte de la población, pero yo haría un llamado a la tranquilidad, a tomar conciencia y a entender que así se construyen los países también. Si nuestro país está forjado por las ideas, por la energía, por la fuerza, por los sueños de miles de familias que llegaron también de otras latitudes del mundo. Claro, hubo una diferencia bien importante, que eran de piel clara y de ojos verdes o ojos azules. Y yo creo que esa característica evidentemente es un indicador de algo negativo en la población, porque eso se llama racismo. Uh-huh. Ahora, diputado, muchas de las señales que se entregan a estos ciudadanos a veces resultan muy confusas, porque efectivamente de la desesperación que pudimos ver ayer en varias de estas personas por regularizar su situación, hay un miedo detrás respecto de que si es que no se avanza en este proceso, finalmente se tengan que ver obligados a dejar el país de alguna manera. Y esas señales, por así decirlo, más castigadoras, ¿no?, respecto de su condición migrante, que antes principalmente provenían desde un sector, desde la derecha, hoy se ha vuelto más transversal, e incluso en el sector que usted representa también podríamos decir que se han entregado algunos mensajes que estas personas podían interpretar como una suerte de amenaza a su condición de residente actualmente en nuestro país. ¿Cómo poder mejorar precisamente esa comunicación para que efectivamente aquellos ciudadanos migrantes que están tratando de hacer o rehacer su vida en nuestro país de una manera honesta, por así decirlo, limpia, no tengan que sufrir el temor o el miedo a una eventual persecución que podría ocurrir hacia esas personas? Yo creo que este es un problema que no ocurre únicamente en Chile, en general en todos los países que se han tenido que enfrentar a una ola migratoria muy intensa. Hay un sector de la población que la rechaza, en algunos casos con violencia incluso. Me parece que aún no llegamos a eso en nuestro país, pero evidentemente lo que ocurre acá es que
Durante demasiado tiempo el país no se hizo cargo de la situación. Chile era un país donde nuestra población migraba más bien, y salvo el gran flujo migratorio de la comunidad peruana, pero que fue muy espaciado en el tiempo, desde la década del 90 y los primeros años de la década de 2000, nunca habíamos, y más bien concentrado en la región metropolitana, nunca habíamos presenciado un fenómeno de estas características que ya se extiende por casi una década. Y en ese casi una década, el país no ha tomado decisiones de política pública realmente para poder enfrentar esta situación de manera adecuada, para poder ponernos férreos y duros en la frontera y decir, esto es lo que nuestro país aguanta, esto es lo que Chile resiste, esto es lo que podemos entregar más o menos en condiciones relativamente óptimas, pero más que esto se nos pone cuesta arriba porque significa que estamos incubando extrema pobreza y marginalidad, y eso yo creo que es difícil de conciliar cuando no existe cooperación regional entre los países que están involucrados en esta situación, más allá de quien está emitiendo hoy día la gran fuerza migratoria que es Venezuela. Las personas pasan por toda Sudamérica para llegar a Chile y yo no observo que haya ninguna acción de coordinación conjunta entre los países para poder dar cuenta de esta situación en condiciones de mayor seguridad, respeto a los derechos humanos y básicamente de poder comprender de forma más certera de cuál es el volumen real de personas que estamos hablando, cómo se componen esas familias, cuántos niños hay, ancianos, etcétera. Yo creo que falta eso y en el caso de nuestro país, bueno, estamos en un debate legislativo en torno a una ley que debiera venir a corregir parte importante de esos problemas, pero como todos los grandes debates en Chile toman su tiempo, hay idas y vueltas y yo creo y espero que podamos arribar a buen puerto durante el mes de enero y que Chile pueda iniciar un proceso de regularización para que estas personas pasen a ser residentes en Chile y ahí se abren otras cuestiones que hay que ir discutiendo. Yo creo que hay mucho mito acá. Yo soy del sur, allá se dice que los beneficios llegan a los migrantes y no a los chilenos, que les dan casa a los migrantes y no a los chilenos, y así se empieza a crecer un germen de desconfianza, de odio que es muy nocivo. Y yo creo que todas esas cuestiones hay que también ir despejándolas por una política que sea clara y con una información que salga de TikTok. O sea, si vamos a estar como informándonos por ahí, por lo que dice una persona en un testimonio, y nos vamos a quedar con esa información como la oficial, evidentemente no, situaciones como la de ayer se van a seguir repitiendo. Entonces creo que también las personas migrantes tienen que informarse por los conductos que corresponden a través de los sitios oficiales y no estar siguiendo cualquier tipo de recomendación que de repente ven, no sé, o en un matinal o en una red social. Aprovechemos de despejar algunos de esos mitos, diputado, principalmente lo que decía respecto a estos supuestos beneficios que recibirían los ciudadanos migrantes en desmedro de ciudadanos chilenos. ¿Qué se podría decir? Eso es completamente falso. O sea, para hacer una vivienda en Chile, para tener beneficios del Estado, hay que precisamente cumplir con una serie de requisitos. Y los más básicos es tener el carnet de identidad, tener la ciudadanía, ¿cierto? Estar en el registro social de hogares. Creo que hay una serie de pasos para poder optar a beneficios y en definitiva no es real que estén quedando con nacionales chilenos o chilenas sin postular, por ejemplo, a una vivienda social porque se, entre comillas, prefiera a una familia migrante. Creo que eso es completamente irreal. Y es cierto que hay migrantes que han accedido a beneficios sociales, pero porque cumplen con los requisitos, porque llevan años en Chile, porque tienen o la ciudadanía o la residencia definitiva y porque su estatus migratorio, en definitiva, se ha legalizado, o porque tienen hijos o hijas que son chilenos y llevan a nuestras escuelas y se hacen de nuestros centros de salud. Entonces creo que, vuelvo al punto inicial, acá hay mucho racismo encubierto. Hay una desconfianza inherente ante quienes tienen la piel un poco más morena y eso es terriblemente nocivo. Así no se puede construir una sociedad decente y me parece que desde quienes estamos en política podemos tener diferencias en torno a cómo avanzar precisamente en esa regularización, a cómo establecer controles más férreos en la frontera y yo creo que podemos alcanzar acuerdos sobre eso. Pero tiene que haber un límite claro y ese límite es el odio, el racismo, y yo creo que eso es intolerable y si hay actores políticos o personajes públicos, los medios de comunicación, etcétera, que estén cayendo en eso tiene que ser denunciado
y tiene que ser castigado, aunque sea socialmente. Ujú. Diputado, se ha hablado mucho de este famoso efecto llamado que se podría provocar si es que avanza esta idea de establecer esta regulación acotada, ¿no? Como la ha calificado el gobierno en los próximos meses. ¿Qué podría decir al respecto? No, yo creo que eso podría existir algo, pero es marginal. Creo que eso se soluciona poniéndonos estrictos en los controles fronterizos, en los aeropuertos, en los pasos del norte del país y básicamente acotando esto en el tiempo. O sea, la regularización es para quienes están en Chile, para quienes llegaron entre un periodo determinado de tiempo y otro, y no es una invitación a que siga viniendo gente. Yo creo que eso el gobierno al menos lo ha dejado bastante claro. Y el efecto llamada es mucho más evidente cuando el presidente va a Cúcuta, y perdón que vuelva sobre algo que de repente dicen, vuelven sobre Cúcuta, pero es cierto, cuando un líder va a cierto lugar y hace un llamado efectivamente a venir y dice vamos a recibir hasta que no demos más, bueno, eso genera un efecto de llamada, pero me parece que un mensaje interno de regularización en un periodo de tiempo determinado, si bien pudiera provocar algo de aquello, me parece que está en el margen y no es significativo. Sí, que hay que mencionar que no solamente fue el llamado, sino que un llamado con un visado especial también. Además, sí. Ahora, diputado, ¿cómo proyecta esta idea, ¿no? Porque a propósito que usted mencionaba respecto de que este efecto llamado, ¿no? que sería más bien acotado, si es que se da, porque hay, y lo mencionaba al inicio del programa, hay quienes consideran que estos efectos llamados no se producen por los cambios a nivel administrativo, sino que por las condiciones estructurales de cada uno de los países, y mientras Chile siga siendo un país, por así decirlo, estable económicamente y que otorgue posibilidades a las personas, se van a ver tentadas de venir, y lo cual es absolutamente legítimo. Pero ¿qué proyección vea que se pueda llevar a cabo esta finalmente regulación que se espera, tomando en cuenta las condiciones en las cuales está actualmente el debate? Yo creo que va a ocurrir sí o sí. Ahora lo que hay que ir determinando es el alcance de esa regularización y eso estará dado por cómo yo creo se ordena la correlación de fuerzas en el Congreso. Yo no creo que salga una ley excesivamente, por así decirlo, blanda o que regularice a todo el mundo. Yo soy partidario particularmente de que hay que regularizar a todas las personas que están en Chile, independiente de cómo entraron. Si cayeron del cielo o entraron caminando, yo creo que eso es irrelevante para efectos de la política pública, y yo creo que hay que sincerar las cifras como una cuestión inicial, pero esta es mi opinión personal, y yo dudo que la opinión que yo tenga eco mayoritario, más bien estoy en una posición de minoría. Pero yo lo que sí espero y confío en que sí vamos a tener una ley que vamos a poder regularizar a una cantidad importante de personas migrantes a las cuales les vamos a dar mayores condiciones de dignidad y de seguridad en Chile, y esto también va a dar mayor seguridad a nuestra propia población, por cierto, y probablemente nos vamos a dar cuenta al cabo de unos pocos años que la legislación es insuficiente y vamos a tener que ir corrigiendo, mejorando algunos aspectos como es usual en el caso de nuestro país. Uh-huh. Ahora, diputado, al inicio de esta administración había un diagnóstico, ¿no? En el sentido de que los procesos de regularización o de regulación migratoria en Chile eran extremadamente lentos, engorrosos, muy difíciles para aquellas personas que efectivamente quisieran o tienen la intención de poder regularizar su situación en nuestro país, y que era necesario optimizarlo, modernizarlo, mejorarlo. Pero ya a 3 años de que asumiera esta administración no se ha habido mucho cambio o avances en la materia. ¿Hay alguna autocrítica respecto de o evaluación que se puede hacer respecto de por qué no se ha podido cambiar esa realidad que en principio el diagnóstico señalaba que era precisamente uno de los temas a abordar en cuanto a migración? Yo creo que hay un primer avance, que es crear un servicio de migraciones. Antes teníamos simplemente una oficina de extranjería que tenía otro componente, otra cultura organizacional, y que evidentemente, y con menor dotación también, que evidentemente hacía que estos procesos fueran tanto engorrosos como excesivamente lentos.
Y lo de lo engorroso yo creo que sigue estando presente porque no tenemos esta ley, y por eso este debate es importante de poder zanjar y poder tener una legislación que sea más integral, porque lo que tenemos hasta ahora, claro, uno puede crear un servicio, pero si el resto de la normativa no te va acompañando, te vas a encontrar igual como una especie de camisa de fuerza que va a impedir que los procesos se puedan desarrollar adecuadamente. Y por lo tanto me parece que más que una autocrítica, el llamado es a que podamos cerrar el debate migratorio y tener una ley pronto, porque creo que eso viene a completar un poco la institucionalidad en la que ha avanzado Chile. Me parece que no es poco tener un servicio de migraciones con una perspectiva de derechos humanos, con respeto por las familias, por las mujeres, por los adultos mayores. Es muy distinto a tener simplemente una oficina chica escondida al fondo del pasillo, que era como es la antigua oficina de extranjería. Ahora, si eso, y lo otro es que también el volumen es algo a considerar, o sea, en la medida que tengamos demasiadas solicitudes, ser complejo, porque finalmente la tarea la llevan adelante personas y no tenemos infinitos funcionarios dedicados a esta materia y no los vamos a tener tampoco. Entonces creo que esas también son consideraciones que hay que tener. Uh-huh. Bueno, diputado, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. No hay de qué, que tengan bonita jornada. Nos vemos. Chao. Igualmente. Ahí estaba conversando con nosotros el diputado Jaime Sáez a propósito del debate en torno a migraciones. 8 de la mañana con 30 minutos. Tenemos que hacer una nueva pausa en esta edición de Radio Análisis. Al regreso, nuestro panel de conversación habitual. Así que siga junto a nosotros.